que vas a empezar a contar algo genial. Ajá, Chévere. ahora sí, continúa. Bueno, estando en segundo año vimos medicina del canto. Y bueno, ahí entre medio pasar penas cantando también y nos tocó hacer hasta un recital, me acuerdo. Wow. Y nos pusieron ahí a prueba y bueno, a ver qué tipo de voz teníamos. Había unas con unas voces más agudas, yo que sí tengo una voz un poquito más agravada, Ajá. pero eso es cuestión también de explotar el talento, de entrenar la voz porque la voz, si bien el órgano emisor, que es la parte entre comillas principal, es músculo y como cualquier otro músculo se tiene que entrenar. Tal cual. Entonces, pues hay unos que sí nacen con el talento, con el don innato, pero sí son cosas que se pueden ir entrenando progresivamente, pero bueno, ya de eso hablaremos con calma más adelante. Total, totalmente. Bueno, Gaby, te quiero dar las gracias por aceptar esta Creo que se entrevista. te está congelando un poco la imagen, Ajá, ¿ahí me ves bien? ¿Aló? se escucha bien cortado. ¿Se escucha cortado? Sí, se escucha un cortado ahí. Ok, ¿y ahorita? Ahorita sí te escucho perfectamente. Ahorita está genial. Ujú. Sí, ok, chévere. Bueno, te quería dar las gracias, Gaby, por aceptar la No, invitación. a ti totalmente, por eso no te preocupes. A la Este, orden, las siguientes, tranquilamente. qué bueno, qué bueno. Bueno, yo quiero que esta entrevista pues quede grabada para la mayoría de mis alumnos, para las Súper, personas que incluso me ven solo por las redes y que quizás nunca me escriben, pero están allí como que consumiendo el que contenido que quede yo hago. guindado, no hay ningún problema. Exacto. Entonces, bueno, yo quería empezar esto, era primero haciendo una confesión, y es que yo nunca he ido a un foniatra. Mire, no, no eres la primera y muchos ni siquiera saben qué es. Entonces, tranquila, no, no hay ningún problema. Por eso Sí, no, sí. Pero no te bueno, preocupes, ay, gracias Gaby por tu misericordia. tranquila. Mira, lo primero que yo quisiera pues que nos contaras es el por qué es tan importante para un cantante, porque vamos a enfocarlo para allá, este, tener un doctor, un foniatra. Sí, todos los beneficios que eso trae para nosotros. Ok, bueno, pues obviamente siempre le voy a tirar flores a mi especialidad, por supuesto, pero mira, en la medicina cada especialidad es importante para el paciente. Si bien el niño tiene que ir a su control de niño sano con el pediatra, así muchos papás no los lleven, siempre tienen que ir a sus controles de niño sano. Lo mismo pasa con el foniatra. Y no nada más orientándonos a la parte de vocología aplicada, que es la parte de voz, sino también a que desde pequeños, o sea, no, no estoy justificándolo, por supuesto, pero sí defiendo mi especialidad capa y espada y la importancia de la misma, y a pesar de que ha sido bien subestimada últimamente, desde pequeños, desde recién nacidos, porque en los recién nacidos tiene que hacerse tamizaje auditivo. Entonces, para estar seguro de que este paciente tenga audición, de que goce de salud auditiva, desde que nacen, desde el momento en el que nacen, hacerse sus tamizajes, hacerse sus screening auditivos neonatales. ¿Por qué, Verónica? Porque si no hay audición, no va a haber voz al futuro. Un niño que no escuche es un niño que no te va a hablar. Siempre se lo digo a mis pacientes. Un niño que no escucha es un niño que no te habla. ¿Y qué ejemplo le pongo? Tú crías a un niño en un hogar educado donde los papás digan buenos días, por favor, gracias, permiso, disculpa, perdón. Es un niño que te va a hablar educadamente. Si crías a un niño en un ambiente donde los papás se dicen groserías, viven en pleito, etcétera, es un niño que te va a llegar y te va a decir groserías en la calle y te va a hacer pasar pena. Entonces, eso pasa, que la audición es sumamente importante y de eso podemos hablar más adelante porque para que se produzca la voz como una emisión sonora, como una manifestación de las emociones, tienen que haber diversos niveles que la regulen, que van a ser 6. Entonces, ¿por qué es importante ir al foniatra? Orientándolo más
a tu área, al área del canto. ¿Por qué? Porque ustedes son profesionales de la voz, ustedes trabajan con la voz, así como los locutores son profesionales de la voz, las maestras son profesionales de la voz, los predicadores, sacerdotes, pastores evangélicos, etcétera, que son personas que hablan y hablan y hablan por horas sin descanso, las personas que hacen charlas motivacionales, etcétera, son profesionales de la voz. Entonces, así como cuando te dicen a ti, mira, tienes que chequearte el corazón por esto y por esto, porque tienes antecedentes de hipertensión, porque tus papás falleció de un infarto, etcétera, y tienes que chequearte para que estés seguro de que tienes el corazón saludable, pasa lo mismo con, en este caso, orientado, como te digo, a tu área, pasa lo mismo, tienes que estar chequeándote cómo están tus cuerdas vocales, tanto en la parte acústica, la percepción acústica de la misma, como la parte orgánica, la parte funcional, por medio de estudios endoscópicos laringios, que bueno, que eso ya queda a criterio del especialista cómo te los va a evaluar, pero sí es bien necesario al año, por lo Sí, menos una vez al año, cada 6 meses, hacerse chequeos endoscópicos laringios para ver, claro. porque y si haces entrenamiento vocálico antes de trabajar con tu voz, lo puedes preservar un poco más, pero ninguno de los profesionales de la voz está exento de desarrollar nódulos que a Claro, la larga, si no los vas a tratar con terapia, terminan teniendo criterios quirúrgicos y tu voz va a cambiar totalmente. totalmente. Entonces, Y de hecho lo veo muy importante, Gaby, porque por lo menos ahorita muchas personas vivimos de las redes sociales, en el sentido de que tenemos que darnos publicidad y todo esto. Y hay un sí, tema. la nueva normalidad. Sí, esa es la nueva normalidad. Ujú. Y yo creo que hay un tema muy importante y es el saber cómo manejar los volúmenes también. O sea, por lo menos yo aquí estoy hablando contigo y puedo hablar en un volumen quizás más tranquilo, eh, porque sé que me estás escuchando cerca. O sea, no es Claro, lo mismo que hablar con un grupo de personas. Entonces, jamás, hasta jamás. para esa educación. Y si no usas amplificadores tipo micrófono, imagínate. Haces un esfuerzo, haces un sobreesfuerzo, haces un abuso vocálico. Wow, increíble. Entonces, eso es, para darte un ejemplo, eso es como que yo te diga, sí, voy a subir el Ávila a pie, pero en mi vida jamás he entrenado piernas, o sea, Wow, qué no, loco. es que el órgano emisor, tanto la laringe como los repliegues vocales, es músculo. Y como músculo debe entrenarse. Si bien Claro. tú naciste con un don innato para el canto, igual tienes que cuidarlo, tienes que cuidar esos músculos. Porque eso es como cuando vas al gimnasio, por ejemplo. No vas a llegar y de buenas a primeras, hola, me pagué una mensualidad en el... Entonces voy a llegar y me voy a poner a levantar unas pesas súper pesadas, valga la Claro, redundancia. claro. No, tienes que empezar progresivamente. Entonces, para evitar que lesionarte, y pasa lo mismo con los músculos de los repliegues vocales, que son bien delicados porque son pequeños. Entonces, Cuando tú dices los repliegues vocales, hablas de las cuerdas, las lo que cuerdas, llamamos las cuerdas vocales, las ¿verdad? cuerdas, sí, ni más ni menos. Ok. Lo que pasa es que en medicina se le llama repliegues vocales, No, pero genial, tranquilamente le genial. podemos decir cuerdas. Ujú. Ok. Ahora, ¿por qué se le dice cuerdas? Ellas son como unas tiritas o... Ellas son como unas bandas más bien. Ajá. Entonces, ellas van a estar localizadas en la laringe y van a ser así. Entonces, las cuerdas, ellas van a tener unas bandas de lado y lado, compuestas por músculo también, y están las cuerdas, que van a ser los repliegues, que es el borde de de esas bandas. Claro. Entonces, ellas aquí van a ser un poquito más engrosadas, más como un cordel, más como una cuerdita. Entonces, ya hablando, vamos a meternos en la parte de la emisión vocálica. Para que se produzca la voz, tiene que haber una expulsión de una corriente aérea proveniente de los pulmones en expiración. Por eso es que la respiración es tan sumamente importante para la voz. Tienes que saber respirar para poder hablar correctamente y no cansarte.
Y eso, a medida que vamos creciendo, vamos haciendo más viciosa la respiración. Tú ves a un nene recién nacido durmiendo y tú ves que cuando él agarra aire se le infla la barriguita. Y Ujú. que cuando bote el aire, cuando expira, la barriguita se le pone pequeñita. Y esa es la respiración fisiológica. Eso es una respiración normal. Con eso nacemos. Con esa es la respiración que nacemos, esa es la respiración correcta. Ya cuando vamos creciendo, respirar más con el tórax y con las clavículas que con el abdomen, que es la correcta. Entonces, al hacer respiraciones viciosas, más torácicas, por ende, ¿qué nos va a traer? Mal, deficiencia la ingesta de aire es deficiente. Por ende, lo que expiramos es muy poco. Entonces, van a ser tiempos de emisión vocálica más cortos, con mayor dificultad y con más cansancio para Claro, para el paciente. claro. Entonces hay que entrenar la voz, hay que la respiración, perdón, saber respirar correctamente es súper importante para ustedes los cantantes, sumamente importante. Totalmente. Entonces, esa es parte. ¿Por qué? Porque al momento de que se produce, esta parte se llama nivel respiratorio en la formación de la voz. Ujú, Para la formación de la voz son 6 niveles, que podemos hablarlos tranquilamente por encimita, ujú, pero te voy a explicar el respiratorio, que es el que estamos hablando actualmente. ujú. Se ingresa el aire, preferiblemente por las fosas nasales. ¿Por qué? Porque en las fosas nasales, primeramente, están unas estructuras que son los pelitos de la nariz, ni más ni menos, que se llaman vibrisas. ¿Qué son esas vibrisas? Las vibrisas, junto con las células productoras de moco, van a limpiar el aire. Ellas lo van a purificar. Mm, Entonces, ellas van a agarrar partículas de polvo para evitar que pasen. claro. Ujú. Ya más adelante, en la mucosa nasal, hay muchos vasitos, hay muchas arterias que van a permitir que el aire se caliente, porque el aire que ingresa es un aire que está frío, lo va a humidificar y lo va a calentar. Wow, qué Va a loco. pasar, sí, Qué es loco todo un todo ese proceso proceso, que uno ni sabe ni pendiente. es todo un proceso tal cual. Y va a bajar atravesando la cavidad bucal, la parte posterior, que es a nivel faríngeo, eso se llama orofaringe, y va a descender para para la vía aérea inferior. Ahí va a entrar en la laringe. Cuando entra en la laringe, normalmente la laringe está destapada, está la epiglotis, que es el cartílago de la epiglotis, él se va a abrir para que pase el aire y va a tapar la vía digestiva. Por eso cuando tragamos no podemos respirar, Claro. porque cuando tragamos la epiglotis deja de tapar el esófago para tapar la laringe y evitar que la comida se vaya por la vía aérea y nos Ay, ahoguemos. Dios. Qué increíble. Wow. Estoy impresionada. No sabía que mi cuerpo hacía todos esos procesos. Todo eso y ni cuenta nos damos en realidad, no nos damos ni Wow. cuenta. Entonces, una vez ingrese el aire, al momento en el que ingrese el aire, la tráquea jala la laringe y hace que las cuerdas vocales, que ellas están un poco inclinadas, suban y se verticalicen para que el contacto entre ellas sea mayor al momento de la expiración del aire. Pasa el aire, se ocurre el intercambio gaseoso, etcétera. Ya eso es fisiología pulmonar, ahí no me meto, porque ya eso sería meterme en agua de los neumonólogos. Y Claro. al momento en el que sale el aire, el diafragma asciende, por eso se contrae la barriguita, porque cuando ingresa el diafragma desciende para tener mayor espacio. Por Claro. eso expandes un poco la barriguita. Claro. Entonces, al expirar, el diafragma sube para sacar el aire, las costillas se van a retraer, sube el aire, sube la corriente de aire, las cuerdas vocales se juntan porque ellas están abiertas para permitir el paso, se juntan y ellas hacen un movimiento ondulatorio. Ese movimiento ondulatorio es característico de cada persona. La voz es tan individual como las huellas digitales. Wow. Cada voz es única. Las voces no se repiten. Te pueden decir que contestaste el teléfono de tu mamá y te confundieron con ella. De pronto sí, Porque se porque por parece. genética se parecen Claro. exactamente, pero cada voz es individual. O sea,
tienen armónicos distintos la una de la otra. Entonces se produce el paso del aire, vibran las cuerdas vocales, que eso le va a permitir que esta corriente de aire suba y choque con las cavidades de resonancia, que ese ya es otro nivel. Las cavidades resonantes van a ser la boca, el velo del paladar y las fosas nasales, e incluso, perdón, podrían tomarse en cuenta los senos paranasales también. Esta parte de acá, ¿cierto? Sí, la parte de los senos paranasales. Y te explico por qué. Estas cavidades resonantes son las que nos van a dar el timbre individual de cada persona. Y ellas van a estar sujetas a qué tan rígidas, qué tan suaves, qué tan limpias estén. Por eso, si hablas con la boca llena, no hablas igual, porque la cavidad está ocupada. Totalmente. Ni más ni menos. O sea, un ejemplo súper sencillo. Si estás engripada, tienes congestión nasal, la voz se te pone gangosa, te cambia. Que hay un exceso de flema. Porque hay moco, no es hay moco, toda esa superficie está tapada por moco, por ende el aire no choca igual que como choca normalmente. Claro. Entonces ese ya es otro nivel. Entonces esos niveles que te digo que de la formación de la voz son 6. Ya llevamos 2 y 3 y ni cuenta nos dimos. El respiratorio, el emisor, que es la laringe y las cuerdas vocales, y el resonante. Pero también, así como dicen que los ojos son el espejo del alma, la voz es el espejo de tus emociones. Y eso no lo puedes ocultar. Gaby, ¿sabes que eso? Mira, eso es una teoría que mi esposo y yo tenemos. De hecho, nosotros siempre decimos, esta persona canta como tiene la personalidad. Y pasa mucho, o sea, cuando es una persona súper segura, no, mira, saca esa voz y Se eso no come, le importa. se lo come. Pero y tú ves, por lo menos yo tengo muchas niñas, entonces hay niñas que quizás, bueno, son más inseguras, están creciendo, están nerviosas mientras agarran terreno. Y cantan así, con la voz para adentro, ni articulan. Entonces, y es como que tú te fijas hasta, por ejemplo, cuando estabas en el colegio y tenías una exposición y estabas nerviosa de hablar en público, se te quiebra la voz, titubeas, tartamudeas. Entonces, en eso está relacionado el otro nivel del que te voy a hablar, que es el nivel comando, que está regido por el sistema nervioso central, que si bien es el que nos da el tono y la fuerza para que estos músculos a nivel periférico actúen correctamente, el sistema nervioso central nos va a regir las emociones también. Entonces, si tú estás feliz, tú gritas de felicidad, pero si estás triste y estás llorando, la voz se te quiebra. Claro. Y no hablas igual. Entonces, ahí también eso influye en la parte respiratoria, porque cuando estás llorando, no respiras bien, no respiras correctamente, la voz se te va a alterar. Entonces, la voz, ella nos va a denotar emociones, nos va a dar el reflejo de las emociones, refleja la sensibilidad, la espiritualidad de las personas. Entonces, es sumamente importante, porque tú no puedes ocultar cómo te sientes por medio de la voz. Imposible. Entonces, ese ya llevamos respiratorio, emisor, resonancias, comando, ya llevamos 4 de 6 y aquí estamos hablando y ni cuenta nos damos. Entonces, pero si nos ponemos a pensar, cuando empezamos a hablar, yo te hablé de que si un niño no te escucha, es un niño que no te habla. Entonces, ese es el 5º nivel, la audición. ¿Por qué? Porque la audición nos va a permitir regular la intensidad con la que hablamos. ¿Cómo te lo pongo como un ejemplo? Cuando vas a una discoteca y tienes unas cornetas atrás y no te escuchas a ti mismo, tienes que aumentar la intensidad de tu voz para poderte escuchar y por ende autorregularte. Claro. La imagen auditiva se llama eso, para poder emitir la voz correctamente. Entonces, también podemos hablar aquí de esto, de cómo es la voz en los pacientes con pérdidas auditivas. Porque los pacientes con pérdidas auditivas, dependiendo del tipo de pérdida que tengan, van a tener tipos diferentes de voz. Entonces van a haber unos que van a tener una voz menos proyectada, unas voces más proyectadas.
van a tener voces megafónicas cuando las pérdidas son neurosensoriales, como por ejemplo con el paso de la edad, los pacientes que se van poniendo viejitos, etcétera, van a tener más voces megafónicas y los pacientes con pérdida de conducción van a tener voces de tipo hipotónica. Entonces, son voces muy características. Y bueno, ya nos quedaría entonces un último nivel para hablar, que es el nivel endocrino. Y este nivel Mm, está desde el momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque la voz también va a estar regida por la parte hormonal. Entonces, si bien como que la etapa declive, la parte cumbre de la voz en relación con las hormonas es la adolescencia y la pubertad. claro. ¿Por qué? Porque de niños todos traemos una voz aguda que tiene características infantiles. Cuando ocurre la pubertad, ocurre lo que llamamos nosotros la muda vocálica, que esa muda es cuando el paciente, en los varones se agrava más la Ujú, voz, ujú. y en las niñas, si bien persiste muy parecida a la voz de la infancia, porque las mujeres tenemos la voz bien aguda, también se agrava un poco más. Entonces, no es el único momento en el que las hormonas pueden regularte la voz, perdón, porque, porque en el ciclo menstrual también, o sea, tú, las mujeres tenemos nuestro ciclo menstrual normal de 28 a 32 días, etcétera, Ajá. pero dependiendo del momento del ciclo en el que te encuentres, tu voz va a ser distinta. Tu Y voz y tus yo lo he sentido, yo lo he sentido. Hay veces que me ha tocado cantar y ando pues con la menstruación y no canto tu igual. voz, mira, tu voz y todo tu cuerpo cambia dependiendo de los días del ciclo menstrual. Tu cuerpo no es el mismo los días de sangrado que los días fértiles, o Claro. sea, los cambios son totalmente distintos. Y de hecho, tu voz va a ser un poco más brillante en días fértiles ¿Qué tal? Qué que loco. en los días de menstruación, que va a ser más agravada. Todo eso regido por las hormonas. Y eso por qué? O sea, ¿por qué tiende para allá cuando es fértil y por qué tiende para el otro lado cuando no? Las hormonas cambian, el estrógeno cambia, los picos de estrógeno aumentan en los días fértiles. Entonces eso tiene su influencia también Claro, en la claro. emisión de la voz. Y sabes que también durante la menopausia en las mujeres también la voz cambia. ¿Por qué? Porque disminuyen los niveles de estrógeno. Entonces tú ves que las abuelitas ya después que pasan la menopausia, su voz se hace un poco más agravada que antes. Entonces, porque esos niveles de estrógeno cambian. Y la Claro. voz va cambiando también a medida que va pasando el tiempo. ¿Por Ok. qué? Y esto te lo explico, porque el tiempo no perdona Claro. y, y el cuerpo se va desgastando cada día. Y no es solo en la voz, tú dejas de ver bien, dejas de escuchar bien, dejas de andar bien. Antes caminabas más rápido, ahora caminas un poquito más despacio. Entonces, todo eso son Claro, cambios claro. multisensoriales que se van produciendo en el adulto mayor. Claro. Entonces, la voz no se escapa de eso tampoco. Wow. Qué Entonces, increíble. fíjate que habían bastantes cositas por, por hablar acá. Y bueno, no sé No, qué más Gaby. quieres. No, y me dejas loca porque, o sea, hay muchas cosas que no sabía y hay cosas que me siento orgullosa de mí misma porque mi curiosidad me llevó a hacerlo bien. O sea, Qué muchas bueno, cosas de las que mencionaste que yo enseño, pero es por como te digo, yo misma como que yo soy muy intencional te has en propuesto estudiarme. hacerlo. Exacto, por lo menos yo soy muy de, bueno, voy a intentar cantar algo por lo menos que yo hablo mucho al momento de que ellos canten, es el tema de la lengua, de que ellos puedan, para tener una mejor calidad del sonido, que ellos puedan cantar con la lengua acostada hacia abajo, para que obviamente Ok, pueda salir un mejor sonido. Porque hay claro, gente porque que tienes más espacio para resonancia. exacto. Entonces, por lo Ujú. menos, yo siempre les hablo de eso, de la originalidad de cada uno, por el tema de las facciones. Entonces, claro, yo por lo menos, yo soy fan de Broadway y el teatro musical. Y yo veo cuando los cantantes, o sea, los actores que están allí, eh,
cambian las voces, cómo ellos gesticulan de una manera diferente. Entonces, claro, eso es lo que te digo, como que ese estudio visual que yo he hecho, obviamente me ha llevado como a sacar esas conclusiones. Claro, igual con los cantantes de ópera también, Eso es súper porque ellos loco. actúan también, Es súper ellos loco. actúan. De hecho, la ópera, o sea, ese sonido lírico es porque ellos logran llevar el aire directamente a un punto de resonancia, ¿verdad? Porque ellos Sí, es muy diferente a lo pop. no, totalmente, totalmente. Y ellos alcanzan unas intensidades increíbles. Los, los cantantes líricos tienen demasiado entrenamiento, aparte que tienen que tener un talento innato también para Total, eso. total. Ah, Y, bueno. y Ajá. fíjate que de lo que hemos venido hablando, la importancia de la respiración Ujú, y de lo que ujú. estás haciendo, de hidratarse, porque si bien eres profesional de la voz, tienes que tener hidratadas los repliegues vocales para que ellos funcionen correctamente, porque si están secos, Total, total. totalmente, o sea, hay que hidratarse muy bien para todo. Y la voz no se escapa de ello. Ay, mira, nos quedan 10 minutos. Sí, ya estoy viendo. Cualquier cosa, tranquila que volvemos a hacer la llamada. Lo volvemos a hacer por mí, no hay ningún problema. Mira, Gaby, yo tengo unas preguntas, ¿verdad? Déjame, Este, déjame terminar con un ajá, poquito aquí hablando de lo de no, la claro, respiración, para que veas que si bien ninguno de los comandos deja de ser importante, ajá, de los comandos, de los niveles, perdón, deja de ser importante, la respiración es el motor de la voz. Y totalmente. te lo digo porque trabajé en pacientes laringectomizados, que son esos pacientes que tenían enfermedades laringeas malignas que ameritaban extirpación quirúrgica de la misma. Wow, Entonces, al tener extirpación quirúrgica de la misma, el paciente pierde las cuerdas vocales, que es el órgano emisor, pierde la laringe y por ende las cuerdas vocales. Esas son cosas que son sumamente cruentas. Entonces, hay que ponerse un momentico en el lugar del paciente, siempre, siempre. Pero con ellos como que vamos a poner un poquito más de atención, vamos a poner un poquito más de ojo, porque imagínate que si bien ese paciente empezó con disfonía, él entró a un quirófano hablando y salió mudo. wow, Entonces, esos pacientes se rehabilitan y se rehabilitan por medio de la respiración, de saber usar la respiración. Y ellos, wow. si bien ya no te van a hablar con las cuerdas vocales, ellos te van a empezar a hablar con el esófago, con vibraciones del esfínter esofágico superior y aprenden a utilizarlo también, que ellos te pueden hablar. Claro, es una voz que es muy distinta, es muy peculiar, es muy característica, pero ellos se pueden comunicar normalmente. Entonces, Wow, qué loco. voy a mandarte unos videos Ajá. para que eso toma tiempo. Eso de hecho debería entrenarse al paciente desde antes de la intervención quirúrgica, pero para que veas cómo el paciente laringetomizado habla y cómo se recupera y cómo puede reinsertarse en la sociedad. Porque Wow. imagínate, es alguien que es productivo, es alguien que está en edad productiva, que trabaja, que tiene familia. Entonces, como te digo, o sea, entras hablando y sales mudo. Hay que rehabilitar ese paciente y esos pacientes lo logran, lo hacen y lo hacen súper bien. Entonces se reinsertan a la sociedad y vuelven a ser Increíble. útiles. Entonces es increíble. La laringe es un órgano sumamente noble, de verdad que sí. Y se adapta a muchas cosas y bueno, y la voz no escapa de eso. De verdad que sí. Voz es una parte muy linda. Yo ahorita estoy trabajando más es con la parte de audiología clínica, que Ajá. a mí me encanta audiología, me apasiona, estoy trabajando con audioprótesis ahora, Wow. pero siempre, siempre voz de verdad que me gusta mucho. Voz es muy lindo y el paciente de voz, si bien a veces es un poquito mal portado, porque no le gusta hacer los ejercicios, no le gusta entrenar, le No, da flojera, dímelo a le mí, da que flojera, pero cuando aparecen los nódulos y empieza con disfonía, ahí sí se ponen a correr. sí. Pero, ¿Sabes qué? pero Ahorita cuéntame. que tocas ese tema, yo tengo una alumna, que ella es una niña, ella está en sexto grado, y ella habla, ah, como, es que ni siquiera puedo imitar ese sonido, porque es como si siempre estuviese a punto de estar ronca, ¿sabes? Es Sí, como, porque no entras en difonía, pero estás como a punto de pero estar.
es una voz agravada de pronto que tiene Sí, la niña, muy grave. puede ser eso, ¿verdad? Porque es Ujú. como que hablará con ese exceso de quebrado, como de ruido. Ah, uy, y es una voz metálica. Ajá, exacto. Entonces, claro, ella cuando va a hacer No, notas, ella sufre, porque es como que no puedo. pero Entonces, no te sorprendas que haya algún nodulito por ahí en borde libre. yo, Ujú. yo deduje eso porque yo digo, ya va, pero es que no es normal. O sea, porque ella No, sufre, porque entonces, una cosa es tener la voz agravada y otra ajá, cosa es ya hacer eso, esfuerzos. ese sonido, ese sonido. Ujú. Y entonces, claro, Entonces ya al hacer esfuerzo, ella, eso, los pliegues vocales se chocan, ellos no chocan armónicamente porque el movimiento de ellos es más así. Entonces chocan y, y chocan así, entonces la voz no sale igual. No te sorprendas que por ahí haya algún nodulito medio mal parado, claro, pensando mal, pero lo mejor exacto. es descartar. Y si Sí, lo tiene, no dejar que crezca, hacer terapia, hacer reposo vocal primeramente, ausentarse un momentico del canto, hacer la terapia, porque los nódulos cuando se agarran pequeñitos, ellos con terapia salen rápido. Con terapia salen rápido. Y yo a los pacientes les digo, el éxito de la terapia es hacer los ejercicios en casa. ¿Por qué? Porque les comparo la terapia con comer en la calle. Tú no puedes comer en la calle todos los días, claro, te arruinas. total. Entonces, no puedes pagar terapia todos los días, 3 veces al día con el terapista de voz. Entonces, el terapista de voz te da las herramientas para que tú lo hagas en casa. Entonces, no comes en la calle todos los días, tienes que comer en la casa también, si no te vas a desnutrir. Total, Entonces, así se lo totalmente. comparo yo a los pacientes, lo más criollo posible. Mira, eso es como comer en la calle. Me dio hambre en la calle, comí, pero tengo que llegar a la casa a hacer comida también. Claro. Entonces, así es como ellos más o menos lo canalizan, lo entienden y dicen, sí, es necesario que haga el ejercicio de terapia, porque de pronto sí, Verónica, a veces da fastidio hacer los ejercicios. Tú llegas cansado de trabajar, de clases, del colegio, etcétera, y como, me tengo que poner a hacer estos ejercicios, pero es por tu bien, porque hasta que no Claro. termines con una disfonía bien problemática, que tengas que ir con el fonocirujano más bien, esas cosas hay que evitarlas, lo mejor es no invadir al paciente.